Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Y continuamos con el estudio de Génesis. Vamos a ver Génesis capítulo 10 con el tema el origen de la confusión. Y vamos a tocar el tema de la Torre de Babel. Sin embargo, esto del origen de la confusión, en este momento me hace recordar que Satanás no ha perdido su tiempo, no ha perdido su tiempo, y que se ha encargado de engañar a toda la humanidad. A toda la humanidad. Es impactante cuando tú te empiezas a adentrar en las escrituras, en la palabra del Padre Celestial, empiezas a conocerlas, empieza a abrir. El Padre está permitiendo en estos tiempos abrir el conocimiento de la escritura, de cosas donde traíamos confusión arrastrando, que sea el plan de Satanás, confundir, ¿sí? Precisamente era confundir. Y conforme vas conociendo y te vas abriendo a la palabra, te vas dando cuenta del alcance que ha tenido Satanás para engañar a toda la humanidad. Es impactante cómo Satanás ha usado todos los medios posibles para engañar. Desde que se cumplieron esos 1000 años, dentro de las confusiones es que hay gente que piensa que todavía viene un reino del milenio, y después que Satanás va a ser atado y que viene la guerra de Gog y Magog. Todo eso de lo que también nosotros fuimos parte de creer, todo ese tipo de comentarios, ¿sí? Y muchas otras cosas, pues si vienes de un contexto romano, lo de la Virgen, las profecías de la Virgen, el papado, de que un papá va a huir de Roma y otro lo van a matar, y puras cuestiones que no tienen nada que ver con la palabra del Padre Eterno. En el cristianismo también está hablando sobre el famoso rapto, la cuestión de un reino del milenio, de que viene la guerra de Gog y Magog, del famoso la gran tribulación. En el judaísmo hablándose de un Mesías terrenal, quitándole la parte tan sobrenatural del Mesías, de Yeshua. En algunos también diluyendo algunas, empiezan algunas congregaciones cristianas a irle quitando la autoridad a Jesús como el Mesías, haciéndolo de una manera más terrenal, hablando de un reino terrenal, ¿sí? Es impactante cómo Satanás ha usado todos los medios para ir engañando. Otros que de plano también se han alejado totalmente de la palabra del Padre Celestial, de Dios y de Yeshua, y se han mezclado en otras cuestiones que tienen que ver con la nueva era, los ovnis, los extraterrestres. Es impactante cómo Satanás ha usado todos los medios para engañar, ¿sí? Desde la creación hasta este momento, ¿sí? Es impactante, y vamos a tocar esos temas más adelante. Vamos a sacar unos videos para platicarles todo lo que Satanás ha hecho, porque él sabe que le queda muy poco tiempo. El tiempo de que vaya al pozo del abismo está a la vuelta de la esquina para él, y él sabe, ¿sí? Y él quiere por todos los medios engañar a toda la humanidad, sin excepción. Gracias al Padre Eterno que nos está permitiendo a conocer su verdadero mensaje, su verdadera palabra, ¿sí? La profecía, ¿sí? Que también es muy importante que la empecemos a conocer, porque de alguna manera el no conocerla te puede llevar a cometer errores y a ser engañado, vaya, ¿sale? Esos temas los vamos a tocar después. El día de hoy vamos a tocar Génesis 10, que tiene que ver con la Torre de Babel, pero de las generaciones de Noé, cómo llegamos hasta Nimrod. Ahorita vamos a hablar eso, pero después vamos a tocar esos temas, ¿sale? Ya vimos la parte histórica del diluvio, ya vimos que después de Noé baja el arca con sus hijos y comienza el proceso de poblar una vez más la tierra. Se sigue la instrucción del Padre Eterno de fructificar, ¿sale? Y el Señor comienza de nuevo la historia de la humanidad a través de Noé y de sus hijos, de la generación de Noé, ¿sale? Empecemos a leer Génesis 10, 1. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, ¿sale? Entonces Sem, Cam y Jafet
empiezan a tener hijos, ¿no? Ahora, es importante que conozcamos los hijos, porque son parte de la historia de la redención. Acuérdate que todo lo que sabemos del mundo es a partir del diluvio. Antes del diluvio, pues podemos imaginarnos un poco, pero así a ciencia cierta no lo sabemos. Pero a partir del diluvio se inicia la historia de la redención de la humanidad a través de los hijos de Noé, ¿sí? Sem es el nombre Shem, ¿sí? Que literalmente significa nombre, y tiene que ver con esa función de él, de la misión de llevar a cabo, de difundir el nombre divino. ¿Ok? Cam, o como se dice en hebreo, Ham, ¿sí? Significa cálido o caliente. Esto tiene que ver con la intensidad que él tenía de su deseo, de la maldad, ¿sí? De la manera como se difundió la maldad de Cam, incluso a través de su hijo Canaán, ¿vale? Y Jafet ya habíamos visto que es el nombre Yafé, y que tiene que ver con algo hermoso, algo bonito. Y también a nivel filosófico se busca la armonía, la belleza, la estética, ¿vale? Bueno, pues estos hijos tuvieron hijos, ¿sí? Y vamos empezando a conocerlos. Génesis 10:2, los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y bueno, aquí nos empiezan a mencionar las naciones, ¿sí? Las naciones que dieron origen a toda la humanidad, 70 naciones, y vamos a irlos checando. De los hijos de Jafet, ¿sí? Gomer, algunos rabinos dicen que de ahí viene el nombre de Gurmania o Germania, ¿sí? Alemania, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que de ahí viene Askenaz, que se sabe que los judíos Askenazim, vienen del territorio de Alemania y de la región de Europa Oriental, ¿sí? Luego aquí viene Magog. Aquí, bueno, Magog es en el capítulo 38 de Ezequiel se menciona a Magos, y se habla de él como que tiene un príncipe llamado Gog, así que va a tratar de atacar a Israel, ¿no? En Ezequiel 38 se habla de una invasión a Israel promovida por Gog, el príncipe de Magog, con un ejército de aliados, que vamos a ver algunos, ¿no? De ellos, de incluso, bueno, lo que está pasando actualmente es que se están uniendo estos ejércitos. Lo estamos viendo como Rusia, China, el Islam, se están uniendo para una batalla contra Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Entonces ya está esto aconteciendo. La guerra ya empezó desde hace un tiempo ya empezó, ya estamos en la tercera guerra mundial, simplemente viene la batalla final, ¿vale? Se van a dar las cosas muy rápido, Bueno, entonces, ya hablamos de Magog. Ya sabemos que viene Gog, que es príncipe de Magog, que viene con un ejército de aliados que van a tratar de atacar a Israel, ¿vale? Ahora, algunos escritores, historiadores, dicen precisamente que Magog es actualmente Rusia e incluso Mongolia. Y bueno, se dice que la muralla china se le llamaba la muralla de Magog porque impedía el paso de los habitantes de la región de Magog a la región de China, ¿sale? Ahora, identificar este territorio pues es importante. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 38 se menciona que en los últimos tiempos habrá una guerra de Gog y Magog. Entonces es importante darnos cuenta que en la profecía de Ezequiel sobre hacer una guerra, la guerra final, la guerra de Gog y Magog, pues ya está dándose en cumplimiento, ¿ok? Ahora, uno de los siguientes hijos, a ver, permítame. Bueno, antes de continuar,
ya habíamos hablado en algunos de los videos acerca de esta guerra que se daría en Israel, ¿sí? Se daría por el obtener las riquezas que tiene Israel. Y sabemos que actualmente, porque Israel era un país que aparentemente no tenía nada, pero se han encontrado unas reservas de gas natural y de petróleo impactantes, aparentemente las más grandes del mundo, ¿no? Entonces ahora sí empieza a tomar como que forma y sentido la profecía de Ezequiel 38, para que como las naciones de Rusia, como otros países, como Irán y todos ellos China quieran obtener esas riquezas, y precisamente también pues lo mismo van a querer Europa y los Estados Unidos, ¿no? Que siempre van tras estos recursos naturales, ¿sale? De hecho ya una vez se pretendió invadir Israel, ¿sí? Fue por una cuestión económica, ¿sale? Ya, y fue cuando política y económica, fue cuando fue la famosa el famoso episodio de los misiles de Cuba, ¿sale? También estuvo Estados Unidos implicado en esto, todo esto fue en un contexto de guerra en Medio Oriente. Sin embargo, pues no era el momento, faltaba todavía más tiempo para que se llegara a la parte final, ¿no? Ahora, Media es una referencia a Media. Javán es Grecia. Tubal y Mesec son provincias de Asia Menor. Algunos comentaristas dicen que Mesec tiene que ver con Moscú, ¿sí? Y esto apoya que Magog es territorio de Rusia. Y Tiras, también territorio de Asia Menor, ¿vale? Continuamos Génesis 10:3. Los hijos de Gomer, Askenaz, otra vez vemos aquí la referencia a los judíos Askenazim, ¿sí? Askenaz, Rifat y Togarma. 4. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Aquí ya empieza a haber una dispersión de todos los hijos de Javán. Se empieza a poblar las costas. Toman la región de Macedonia, Tarsis, que algunos lo identifican con España, ¿sí? E incluso hasta el extremo norte de Europa, hasta Inglaterra, ¿vale? Ahora, hay que acordarnos que la Torah no es cronológica. A veces se menciona algo y después se especifica, así como esto de las lenguas, que hasta el capítulo 11 se muestra cómo se formaron estas lenguas en el acontecimiento de la Torre de Babel, que más adelante lo vamos a ver. Luego Génesis 10:6, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Aquí se menciona Cus, ¿sí? El significado es algo hermoso, algo atractivo, algo diferente, y también tiene que ver con la gente de color, ¿sí? Algo diferente en relación con las otras naciones. Y esto es interesante porque actualmente la raza negra se le considera como algo inferior, ¿no? Últimamente ha habido muchísimo racismo en Estados Unidos y en otras partes, y siempre ha habido esto, pues, pero de repente como que ha bajado, y últimamente se está intensificando más este racismo, ¿sí? Y se promueve más la belleza de la gente rubia, ¿no? La gente blanca, ¿sale? Pero los tiempos de la Biblia era diferente, ¿sí? El hecho de que las personas fueran de color, que eran de color diferente, era lo que les daba su atractivo, las hacía diferente, hermosas. Y está el acontecimiento de la mujer cusita, descendiente de Cus, con la que se casó Moisés, ¿sale? Y de acuerdo a la tradición era una mujer muy hermosa, ¿sí? Entonces los hijos de Cam fueron Cus, Fut, que se refiere a Libia, y Canaán, ¿sale? Génesis 10:7. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Ramá y Sapteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Seba y Dedán son pueblos que se identifican en las escrituras como mercaderes, gente que comerciaba, era gente muy próspera, ¿vale? Y de Seba es de donde viene la famosa reina de Saba, que subiría con muchos presentes a ver a Salomón, ¿sí? Después de esta visita, Salomón envió a esas regiones a sacerdotes y gente que instruyera, ¿sí? Lo que tiene en relación con los judíos etíopes que regresan a Israel cuando se establece el Estado de Israel, ¿vale? El verso 8 habla de un descendiente de Cus,
¿sí? Aquí muy interesante, que engendra a Nimrod, ¿sale? Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esto quiere decir que hasta ese momento el único poderoso era el creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, vemos a este hombre que se levanta y empieza a ser famoso en la tierra. Y en el verso 9 nos dice por qué. Leamos Génesis 18. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. 9. Este fue vigoroso cazador delante del Padre. Esta palabra delante es la palabra atnei, ¿sí? Enfrente, que se opone al Señor, que se pone frente al Señor, que obstaculiza al Padre, que trata de atraer la atención hacia sí mismo, ¿vale? Por lo cual, sigo leyendo, se dice así como Nimrod, poderoso cazador delante del Padre. ¿Sí? Ahora, ¿por qué cobraría fama este personaje como usurpador que se pone delante del Padre? ¿Sí? Porque una de las preocupaciones en ese tiempo, ¿sí? Cuando se estaba multiplicando, era que habitaban fieras salvajes y se tenía que sobrevivir, ¿sí? Se tenía que cazar, alimentarse, ¿sí? Y ya se les había permitido matar y comer. Y bueno, se organizaban comunidades, ¿no? Para poder cocinar la carne, y cuando se cocinaba esos olores atraían a fieras y empezaban a ser peligrosas. De ahí surge este vigoroso cazador que toma fama, ¿vale? De acuerdo a las leyendas que se dicen de este hombre, que empieza a atraer la atención hacia sí mismo, ¿no? Por lo que hacía. Y ahí comienza el reino de Nimrod, ¿sí? Hay muchas tradiciones dentro del judaísmo acerca de Nimrod, de cómo llevó a la gente a la idolatría. Y dice el verso 10 que fue el comienzo de su reino, Babel. Él es el que comienza la confusión, ¿sí? Y los dos reinos que se llevarían cautivos a la casa de Judá como a la casa de Efraín, ¿vale? Eso lo vamos a ver. Génesis 10:10. Y dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Sinar es lo que ocupa actualmente el territorio de Irak, ¿ok? 11. De esta tierra salió para Siria, ¿sí? Y edificó Ninive, Rehobot, Cala y Resén entre Ninive y Cala, la cual es ciudad grande. La mayor parte de las historias o leyendas de Nimrod las podemos leer en la tradición judía. Hay un libro también que se llama Babilonia, misterio religioso, que habla del culto que se le inicia a Nimrod, ¿vale? En Jeremías se habla del culto a Tamuz. Esto tiene que ver con la leyenda de que Nimrod murió joven, tiene una esposa llamada Semiramis, y cuando ve su reino amenazado por la muerte de Nimrod, inventa una leyenda de que el hijo que va a tener es la reencarnación de Nimrod, ¿sí? Le llama Tamuz, y de ahí surgen todas las leyendas acerca de la madre de Dios, ¿sí? Aquí vemos parte del engaño de Satanás que ha prevalecido hasta estos tiempos, ¿no? ¿Sí? Esta misma historia la hemos escuchado. Satanás sabía con anticipación todas estas cosas, ¿sí? Y él fue preparando miles de años atrás de Yeshua, del nacimiento de Yeshua, historias parecidas a las de Yeshua para confundir, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ya vimos que de ahí surge la leyenda acerca de la madre de Dios, porque si a Nimrod se le llegó a considerar como Dios, su hijo representa al Hijo de Dios y su mamá representa a la madre de Dios, la reina del cielo. ¿Y te suena? En Jeremías se menciona que Israel en algún momento cayó en esta apostasía y comenzaron a hacerle tortas a la reina del cielo, ofrendas, tal como se maneja hasta hoy, ¿no? Y a esta se le celebraba el 24 de diciembre, ¿sale? Entonces nos damos cuenta de cómo Satanás ha estado muy activo. Génesis
10:13, Misraim, Egipto. Misraim es Egipto. Engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naftujim, Petrusim, Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Aquí vemos de Pastrusim y de Casluhim, ¿sí?, salen los filisteos, ¿sí?, que serían los archienemigos del pueblo de Israel. Los filisteos son mezcla también de los hijos de Anak, los gigantes, ¿no?, que vimos ahí en Génesis 6, que tienen que ver con los ángeles caídos, que se mezclaron con mujeres de donde surgió Goliat, ¿sí? Esto es importante verlo porque en este capítulo podemos hacer una cuenta de las 70 naciones, incluyendo a los filisteos y a Sem, Cam y Jafet, ¿sí?, por cuanto ellos son los padres de estas naciones. De Jafet descienden 14 naciones, de Cam descienden 30 y de Sem descienden 26. Se excluye a los filisteos porque son una mezcla, como ya vimos, ¿no? Las 70 naciones del mundo están representadas en la fiesta de los tabernáculos, porque se sacrificaban 70 toros en favor de las 70 naciones, ¿sí? Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, podríamos decir, a estas 70 naciones que fueron dispersadas en todo el mundo, que curiosamente de Jacob también descienden 70 que entran a Egipto y que son tipo de la semilla, la simiente santa que Dios va a llevar a todas las naciones, entremezclar a la simiente de Abraham, ¿sí?, de manera que a todas las naciones puedan también ser partícipes de la salvación del Padre a través de Abraham. Eso el Padre lo trae a través de Abraham, ¿sí? Los capítulos 10 y 11 son en introducción para que sepamos específicamente dónde va a venir la simiente santa de la promesa, de dónde ha de venir la luz a las naciones, el real sacerdocio, un pueblo que va a llevar la instrucción divina, la manifestación del nombre del Padre a todas las naciones, ¿sí? Génesis 10:15. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos en el norte, ¿sí?, en el Líbano, ¿no?, específicamente. Dice en dirección a Gerar hasta Gaza, ¿sí?, en el sur frente al mar, donde actualmente es la franja de Gaza, ¿sí? Este territorio fue entregado a los palestinos y bueno, pues actualmente es motivo de conflicto, ¿sale? Y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Todas estas ciudades se corrompieron y estas ciudades están en la región del Mar Muerto, al sur de Jerusalén, ¿sí? Génesis 10:20. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. En resumen, podemos ver que de Jafet vienen las naciones europeas principalmente, y de Cam las naciones de África y lo que es las naciones orientales, y de Sem es la línea que va a seguir el Señor para llevar su nombre, su instrucción a todos los pueblos, ¿vale? Génesis 10:21. También le nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Cuando dice que Shem es padre de todos los hijos de Heber, aquí está el origen del nombre hebreo Heber, ¿sí? Digo, aparte de ser un nombre, tiene que ver con el verbo jabar, que quiere decir de manera literal cruzar o pasar, ¿sí? Y esto tiene que ver en el contexto, por un lado, Asiria, Babilonia se convirtió en un reino, es decir, las ciudades que fundó Nimrod se convirtieron en un territorio que estaba lleno de idolatría, reinos que apostataban, que dejan de ser agradecidos con el Padre y fundan un imperio, ¿sí? Y vamos a ver hasta dónde llega su egoísmo, su deseo de desechar el gobierno divino. Eso lo vemos en el capítulo 11, ¿sí? Por un lado están Asiria y Babilonia, con toda su idolatría, y geográficamente hay un río que divide todo este mundo antiguo de idolatría, que es el río Éufrates, de la tierra de Canaán,
¿sí? que, que el Padre llama a Abraham a poseer. Dios dice a Abraham que deje su tierra, su parentela, toda esta tierra de idolatría, y literalmente los llama a cruzar el río Éufrates, ¿sí? Que obviamente eso equivalía a ir a una zona desconocida, más allá de la civilización, ¿sí? Y bueno, pues aparentemente el lugar donde estaba Abraham era un lugar seguro, pero estaba lleno de idolatría e inmoralidad, ¿sale? Shem es el encargado de comenzar a difundir la enseñanza e instrucción del Padre, según los rabinos. Shem instituyó una escuela donde empezó a enseñar la revelación del Padre a todos los hijos de Heber. Que Heber se convertirá en el ancestro de todos aquellos que cruzan, que van en contra de la corriente, que están dispuestos a dejar su tierra, su parentela, sus tradiciones, todo lo que representa este mundo, ¿sale? En Génesis 10:22, los hijos de Shem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber le nacieron dos hijas. El nombre de uno fue Peleg, que significa división, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Esto de que en sus días fue repartida la tierra, según un comentario, se refiere a que en ese tiempo se dividieron los continentes, porque hay una teoría que dice que en un tiempo todos los continentes estaban unidos y que en algún momento se separaron, ¿sí? Sin embargo, los comentaristas judíos dicen que es una referencia a la división de la tierra por medio de las lenguas, al confundir el Padre las lenguas de las personas, ¿sí? Como vemos, la Torah no es cronológico, a veces hace referencias a hechos futuros, ¿sale? Génesis 10:26. Y Jodad engendró Almodad, Selef, Hazar, Mabet y Gera. Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javilá y Jobab. ¿Sí? Algunos dicen que este Jobab es Job. Y bueno, pues cronológicamente podría ser, ¿vale? Sigo leyendo. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa de Oriente. Estos fueron los hijos de Shem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Sí? Ahora viene el momento en que surge la dispersión, ¿sí? Nosotros estamos viviendo un momento inverso a este tiempo. En este tiempo todos fueron dispersados. Ahora el Padre nos está congregando, nos está devolviendo su nombre, nos está devolviendo una identidad, ¿sí? Ahora vamos a ver en este capítulo qué fue lo que motivó la dispersión y la división, ¿sí? Génesis 11:1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Después del diluvio, Noé y sus hijos salieron del arca. Eso fue en la región de Turquía, el monte Arafat. Y a partir de este momento toman una decisión. Hallan una llanura y se establecen ahí. ¿Cuál es el mandamiento que ellos transgreden al establecerse en una llanura? ¿Cuál? Se les había ordenado fructificar y multiplicarse y llenar la tierra, dispersarse. Pero ¿qué pasó? Ellos hallaron una llanura en Sinar, ¿sí? Que actualmente es Irak, se establecieron ahí y deciden comenzar una obra, a organizarse, a edificar ciudades. ¿Sale? Génesis 11:4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo.
y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Edifiquémonos. ¿Sí? Edifiquémonos. Vamos, edifiquémonos. Recuerden que la Torah tiene que hablar a nuestro corazón. La ley del Padre es perfecta, que convierte el alma. Toda similitud no es coincidencia aquí con esto, porque esto se repite en nuestra generación, y tal vez en nuestra propia vida. Veamos hasta qué punto podemos estar cayendo en el mismo error que ellos. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Este es su deseo. Vamos a edificar para nosotros mismos una ciudad, un sistema, un gobierno, una torre. La torre tiene que ver con seguridad, ¿sí? Una torre que llegue al cielo. Esto obviamente era de manera alegórica, ¿sí? No eran tan tontos como para creer que iban a construir una torre que llegara hasta el cielo. Se hablaban de una torre que les permitiera tener control, sentirse seguros, ¿sí? Están estableciendo ahí su seguridad en sus construcciones, en su trabajo. ¿Y qué dice la Escritura? ¿En dónde debería estar nuestra seguridad? ¿Sí? Un salmo dice, torre fuerte es el nombre del Señor. ¿Y qué es el nombre? ¿Qué significa el nombre? Bueno, es algo mucho más profundo que solo saber el significado de las letras Yud Hei Vav Hei. El nombre tiene que ver con su enseñanza, con su instrucción, con su palabra, ¿sí? De modo que si dice torre fuerte, es el nombre del Señor. Quiere decir que nuestra fortaleza, nuestra seguridad, está basada en el nombre del Padre, en la instrucción, en que sigamos sus mandamientos, en que guardemos sus instrucciones. No confiarnos en carros, en caballos, en ciudades, en torres. Confiamos en su nombre, en su palabra. Él prometió, ¿sí? Él prometió que si guardamos sus mandamientos, nos pondrá por cabeza y no por cola. ¿Sí? Por un camino vendrán nuestros enemigos y por 7 los hará huir. Pero, ¿cuál es la condición para que estemos seguros? Que guardemos su nombre, su palabra, sus mandamientos. La generación de la Torre de Babel dijo que la seguridad estaba en su trabajo, en ellos mismos, en la torre que estaban construyendo, ¿sí? Ahora, aquí en las generaciones que acabamos de ver, ¿por qué no se mencionan las esposas? ¿Sí? En la historia de Caín y Abel se explica que se mencionan los nombres importantes en las historias, pero se entiende que si la humanidad obviamente se reprodujo, y se reprodujo porque había mujeres, pero se menciona a los patriarcas para entender de dónde viene la cronología, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que son los protagonistas del plan de redención. ¿Sale? Esto fue una pausa. Ahora, el versículo 4 es clave para entender lo que pasa en la Torre de Babel. Hagámonos un nombre, ¿sí? El nombre tiene que ver con tu misión, con lo que quieres lograr en la vida. Y ellos están diciendo, hacer al lado el nombre, que es sobre todo nombre, y poner su nombre por encima, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y vamos a ver cuál es el resultado inmediato de su proyecto. Primero, desafía el mandamiento del Padre de no esparcirse sobre la tierra, y luego de hacerse un nombre, construir una torre, ¿sí? La motivación de todo esto es el temor a otro juicio, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Por supuesto había el temor de que el Señor los volviera a dañar, pero que les había prometido al Padre después del diluvio, que no los volvería a destruir, no los iba a volver a juzgar de esa manera. Pero ellos ya no confiaron y decidieron en sus fuerzas resolver el problema.
El Señor había juzgado a la humanidad, ¿sí? No fue sin causa, ¿sí? La maldición no viene sin causa, la juzgó a causa de su maldad, por su pecado, por la perversión en la que cayeron. Y bueno, de nuevo empiezan a dudar y a desobedecer la palabra, y esto produce temor, que nunca van a ser suficientes el trabajo, los proyectos, los ahorros, etcétera. Y menos en estos tiempos. Nuestra mejor seguridad es honrarle, obedecerle, tener su nombre sobre nosotros, sus mandamientos. ¿Sí? Génesis 11:5. Y descendió el Padre para ver la ciudad, torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto de que descendió el Padre, dicen los estudiosos de la Torá, que tiene que ver con que el Señor escudriña el corazón del hombre, la actitud del hombre. ¿Sale? Génesis 11:6. Y dijo el Padre: he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Estas dos palabras en plural, descendamos y confundamos, dan lugar a preguntas. ¿Sí? La razón por la cual el Padre habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿sí? De aquí se ha derivado la doctrina de la Trinidad. ¿Sale? De aquí se derivó que esto ya se trató en Génesis 1:26. Ya se había hablado de esto. ¿Sale? Pero de aquí se deriva esto de la doctrina de la Trinidad. Génesis 11:8. Dice: así los esparció el Padre desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Padre el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El término Babel viene del verbo levalbel, que quiere decir literalmente confundir, confusión. De ahí se deriva el término bárbaro. Los griegos llamaban a los que no hablaban su idioma, les llamaban bárbaros, porque decían que lo que hablaban era un dialecto sin sentido, y tiene que ver con la confusión. Ahí empezó la confusión. Sí. La aplicación de este estudio es que nos encontramos en una disyuntiva. Por un lado, exaltar lo que el mundo adora, la corriente de este mundo, hacer lo que Nimrod hizo, hacer exactamente lo mismo, llamar la atención para uno mismo, ponernos frente al rostro del Padre, ¿sí? Y ponernos enfrente de él, estorbar, tratar de edificar algo que no tiene nada que ver con el Padre, edificar una religión apóstata y alejada del Padre, motivados por el temor, por codicia o por muchas otras razones, y lo único que va a generar es más temor. Por eso dice la Escritura que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una persona que teme no ha tenido un verdadero encuentro con el Padre. Lo que le pasó a la humanidad es querer asegurarse por ellos mismos, buscar su seguridad fuera del nombre, fuera de las instrucciones del Padre, y ahí empieza el deterioro. En el momento en que empiezan a dejar de agradecer al Padre y a edificar su propio imperio, empieza el deterioro del que habla Romanos capítulo 1. Ahí empieza la religiosidad, el sentirse seguros con bienes materiales o con objetos tangibles, que es una tendencia típica del ser humano. ¿Sí? En la Escritura hay muchos casos en el que el pueblo de Israel perdió su fe, dudó de la palabra del Padre y empezó a confiar en objetos, incluso objetos sagrados, como cuando luchaba contra los filisteos, y en vez de confiar en el Padre y arrepentirse de sus malos caminos, depositaron su confianza en el arca del pacto, como si fuera un amuleto, y al final terminaron peor, porque los filisteos les quitaron el arca y los derrotaron. Es una tendencia muy humana depositar la confianza en objetos, en algo material. De ahí comienza la idolatría, al desviar nuestra mirada de la palabra del Padre. Y esto es importante que quede muy claro. Lo que adoramos es su palabra, sus virtudes, su carácter. Lo que adoramos y exaltamos es lo que Él es. ¿Sí? Obviamente, mientras no perdamos de vista
que son sus instrucciones lo que nos protege. No estaremos en ningún tipo de peligro, pero el momento en que queramos palpar, materializar todo esto, ir más allá de lo que está escrito, es cuando comienza el deterioro. ¿Sale? Fíjate, en el caso de la comunidad de Efeso, en el mensaje a las iglesias se le dice que tiene obras. Yo conozco tus obras, tu celo, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, has perdido tu sensibilidad, tu fe en su palabra. ¿Sí? A Filadelfia se le exalta porque no ha negado su palabra y ha guardado su nombre. Si palabra y nombre son sinónimos, su palabra, su ley, sus instrucciones son palabras intercambiables. ¿Sí? A Efeso se le dice que recuerde de dónde ha caído, que se arrepienta, que vuelva, que regrese a su palabra, a su nombre, y que repita las primeras obras. Volver a la palabra, venir a la palabra, memorizar la palabra, meditar en ella. Esto nos debe de conducir a ser conforme a los que en ella está escrito. ¿Sí? El mandamiento que el Padre nos da es meditar en su palabra, y al hacerlo el Señor pondrá el querer como el hacer. Al meditar en sus palabras, en sus dichos, estos dichos evitarán el pecar contra Él. ¿Sí? Las naciones dejaron a un lado la palabra del Padre. Dejaron a un lado la palabra clara, precisa. ¿Y qué sucedió al dejar la palabra? Se fueron tras las fábulas, las mentiras, la confusión, todo lo que Satanás ha planeado para ir haciendo un Jesús, un Yeshua más terrenal. Por medio, ha buscado otros medios, el cine, por todos lados. ¿Sí? Que parezca mitología lo que es todo el reino de Yeshua, todos los milagros, que fuera algo, su retorno, la resurrección de los muertos, todo es mitológico. Todo eso ha buscado Satanás. Entonces, de manera que tenemos dos opciones. Por un lado, su palabra pura, la leche espiritual no adulterada, su verdad, tal y como salió de su boca. Cuando Yeshua les dice a sus discípulos que muchos le seguían por lo que les daba. Buscaba a la gente una seguridad momentánea, temporal, y les dice que no busquen las cosas temporales, porque tarde o temprano volverán a tener hambre, sed. Les dice que busquen que le busquen por las palabras que les puede dar. Cuando dijo esto, muchos ya no lo seguían, ¿Por qué? Solo buscaban la conveniencia, las cosas materiales. Y Yeshua les dice a sus discípulos que si también se quieren ir, y Pedro, ¿qué les dice? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sí? De manera que tenemos todo lo que el mundo ofrece, la fama, la riqueza, etcétera. ¿Vale? Y por otro lado, lo que viene de la descendencia de Shem, de Heber, los que cruzan, que se van al otro lado del río, a un lugar que no conocen, pero van motivados por su nombre, por su instrucción, por su palabra. Esa es la opción a la que nos enfrentamos el día de hoy. ¿Qué hizo que fueran llevados al exilio? ¿Qué motivó la confusión? El engaño de su propio nombre, de la fama, de los bienes temporales. ¿Cómo podemos comenzar la restauración de la confusión? ¿Cómo salir de Babilonia? ¿Cómo volver a hablar una sola lengua? ¿Cómo evitar volver a ser dispersados? Arrepintiéndonos y volviendo a su palabra, a su nombre. Su ley que es su luz que es su gloria que es su Hijo. Y todo esto nos regresa a sus mandamientos. Sí. Y conociendo la historia, pues esto nos ayuda a no repetirla, a no volver a caer en lo mismo, en los mismos errores de querer edificar con nuestros recursos y proveernos seguridad para nosotros mismos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La bendición más grande que tenemos es que somos parte del periodo de restauración. Cuando el Padre está revirtiendo la maldición de haber sido dispersados y hablar diversas lenguas,
Y ahora nos está regresando a tener un mismo sentir. A través de su palabra nos está devolviendo una lengua santa, nos está volviendo a las escrituras. Y ese es el primer paso, ¿sí? Para que todos a una sola voz, con una sola lengua, le adoremos y exaltemos. Nos está volviendo a su palabra, nos está tomando de entre todas las naciones. Somos parte de esto. Estamos viendo la historia de la dispersión y tú y yo estamos reunidos, tú escuchando este video y no sé de dónde eres, ¿sí? No sé de qué, hay de Estados Unidos que escuchan estos videos, ven estos videos de Estados Unidos, de diferentes partes pues, de Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en México, etcétera. Y estamos ahí reunidos juntos, en los cuatro ángulos de la tierra con el mismo sentir, queriendo volver a su palabra, buscando restaurar su nombre, su palabra. ¿Qué dice el Salmo 4.3? El Salmo 4.3 tiene que ver con la manera como el Señor nos está restaurando. Sabed, pues, que el Padre ha escogido al piadoso para sí. El Padre oirá cuando yo a Él clamaré. Piadoso es la palabra hashid, justo, apartado. Alguien que se consagra para vivir de acuerdo a la Torah. ¿A quién se podría considerar a lo largo de la historia como el verdadero piadoso? Justo, el consagrado por excelencia, Yeshua. ¿Sí? Si pudiéramos ponerlo opuesto de Nimrod, que se opuso al Padre, desafió su autoridad y trató de crear un reino para sí mismo, es sin duda Yeshua, que siempre trató de hacer lo que a su Padre le agradaba, llevar a todos a la adoración y al culto al único Dios verdadero, viviendo una vida piadosa. La promesa que está en el Salmo 4.3 es que el Señor oirá cuando a Él clamemos. ¿Por qué es significativo esto? Porque es interesante cómo las naciones que están dispersas, que cayeron en idolatría, en toda clase de materialismo, que entre todas estas naciones el Señor está escogiendo a un remanente, ¿sí? Y de ahí venimos nosotros, somos el fruto de esta recolección hecha por un justo, un piadoso, Yeshua. Lo que dice el Salmo 4.3 es que el Señor oirá cuando alguien clame a Él en el nombre de Yeshua. ¿Sí? Esto nos puede dar entendimiento de cómo es que el Señor escucha las oraciones de aquellos que invocan al piadoso, de aquellos que oran en su nombre. Yeshua mismo lo dijo: cualquier cosa que pidan en mi nombre, ¿no? Porque no vino en su propio nombre, sino en el nombre de aquel que lo envió. Él es piadoso, el escogido. Él es aquel en quien el Padre tiene contentamiento. ¿Cuál será el pastor que ha de juntar a las ovejas? Que ha de terminar la dispersión para volver al nombre, a la palabra. Esa recolección ya empezó. Y con esa recolección tenemos que empezar a difundir el nombre, a restaurarlo. ¿Sí? Y podemos obstacular la difusión de este mensaje, de este video. ¿Con qué? Con falta de unidad, de humildad, con arrogancia, con menosprecio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estos tiempos está habiendo mucha confusión. Se están formando muchos grupos mesiánicos con tintes con los fariseos. Muchos están regresando a las raíces hebreas, pero hay mucha arrogancia, el pensamiento de que se sabe más, y hay un menosprecio a un sistema del cual la mayoría salimos también. Y no es la manera de traer a las personas al conocimiento de la palabra del Padre. Recordemos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios escogió a Moisés para sacar a su pueblo porque era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Sí? La característica de Yeshua fue su humildad. Siendo rico se hizo pobre. Tuvo una actitud de mansedumbre. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos referimos a todos nuestros hermanos.
¿sí? Todos nuestros hermanos, es el pueblo sumergido de Dios entre las naciones. Y el Padre necesita miles de personas como Moisés, con una actitud de templanza. ¿Sí? ¿Sí? El Padre necesita pescadores como Yeshua, no levantando su voz, sino que pastoreen a sus ovejas, que las vean con misericordia. Aún teniendo razón en los argumentos que tenemos, es mejor una buena actitud que una buena doctrina. ¿Sí? Porque una doctrina se cambia al darse cuenta del error, pero es difícil cambiar una actitud arrogante, legalista, que hará difícil atraer a las ovejas que necesitan que se les explique con amor, con cuidado, poco a poco. ¿Sí? Hay gente que está regresando, incluso se está mezclando en el judaísmo ortodoxo con todas esas cuestiones de la cábala y todo esto. Y una persona que estaba en la página mía, pues con el afán de fuera conociendo sobre Yeshua, porque esta persona vive aquí en México y adoptó todas estas cuestiones por internet del judaísmo ortodoxo, ¿sí? Y empezó a poner imágenes en la página que yo tengo de Volviendo a Casa, imágenes fuertes, imágenes, y todo el tiempo yo tuve paciencia un tiempo, ¿no? Hasta que cometió el error de mandar un mensaje, ¿sí? Un mensaje donde decía que todos los que esperamos a Yeshua éramos unos tontos, digo, con otras palabras, muy agresivo. En ese momento decidí quitarla de ahí, ¿sí? Del Facebook, ¿sí? Y le comenté, oye, ¿sabes qué? Esto no es una manera de atraer a las personas. No es una manera, no tienes por qué estar agrediendo a todo el mundo, a nuestros hermanos católicos. La idea es traerlos. La única manera de traerlos es como Yeshua lo hacía, con amor. ¿Sí? Los apóstoles en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, dijeron: Moisés es predicado, déjenlos que aprendan poco a poco, no les impongan cargas pesadas, tropiezos. Somos la generación de la recolección que ya comenzó. Mucha gente está invocando al justo, al piadoso. Somos testigos de que el Padre escuchó nuestro clamor, como lo prometió. ¿Sí? Ahora vayamos a los que aún están en confusión. Vayamos a Babilonia, con una actitud como la de Moisés, como la de Yeshua, en busca de ellos, sin agredir. Si queremos que el exilio de Roma termine, tenemos que ir no en contra de los que están en el sistema, sino contra el sistema. A ellos hay que tratarlos con amor, con misericordia. Dijo el Señor: en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Sí? Y con esto termino. Padre eterno, te damos gracias porque nos permites seguir con estos estudios de Génesis. Te pido bendigas a todas las personas que escuchan estos videos. Padre Celestial, te pido que sean compartidos para que más hermanos de nosotros que están dentro del sistema de Roma conozcan poco a poco el significado de tus palabras, de las palabras de nuestro Rabí Yeshua. Que conozcan la verdad, que se alejen de la gran mentira y de la gran confusión que Satanás se ha encargado de esparcir por todo el mundo y de engañar a todo el mundo. Son los tiempos del fin, Padre Celestial. Y vienen momentos fuertes, pero también sabemos que Yeshua retorna, y eso se viene pronto, Padre. Y te pido por todos los que están escuchando esta información, para que pongas en sus corazones el querer conocer la palabra, tus mandamientos, la Torah. Todo eso te lo pido por los méritos y por el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.